Lamentaciones capítulo 3. Hace algunos meses estábamos en Guatemala y entramos a una librería cristiana con Hugo. Y llegamos a la librería. Obviamente, en las librerías hay libros, ¿verdad? Pero algo interesante de esta librería es que tenían muchos adornos, muchos eh, como recuerdos, cositas así, que vasitos, ¿cómo es? Souvenirs, o bueno, así, recuerditos y cosas como esta. Entre ellos habían cuadros. Y hubo un cuadro que se quedó muy grabado en mi cabeza por lo bonito que se veía, eh, pero además, mientras he estado leyendo el capítulo 3 recordé este cuadro porque tenía una manera bien especial de presentar un versículo que quizás ustedes han escuchado, uno de estos versículos muy reconocidos, estos versículos de memorizar en la Biblia, en Lamentaciones capítulo 3 y versículo 22 y versículo 23. El cuadro se veía más o menos así. Pásame el siguiente, porfa. Esta imagen linda, ¿verdad? Una cabañita con un río, un atardecer lindo y obviamente el texto hermoso dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y me encantó la imagen, se veía lindo el cuadro, ahí resaltaba entre todo, pero mientras he estado leyendo hemos aprendido juntos el libro de Lamentaciones, yo decía, la gráfica está linda, la imagen está linda, pero eso no se parece en nada a lo que Lamentaciones habla. De hecho, quien hizo un cuadro como ese, seguramente no ha leído todo el libro de Lamentaciones o no lo ha entendido, porque Lamentaciones expresa algo muy diferente de lo que esta imagen refleja. Yo pensaba, ¿qué podría reflejar mejor? ¿Dónde quedaría este versículo bien? Miren el siguiente. Ahí sí pega. En medio de una ciudad destruida, humeante, en caos, en medio de una ciudad completamente arrasada, con mucho dolor, con mucho fuego, con humo, con quizá gritos, con mucho lamento alrededor. Y esto es lo extraordinario de la bendición que el Señor nos ha dado de estudiar un libro como Lamentaciones, porque nos está permitiendo ver una idea que no tan fácil concebimos. Es que aún en medio de un caos como el reflejado en la imagen, aún en medio del dolor o el sufrimiento que nosotros podamos atravesar, nosotros podemos saber, comprobar y experimentar la gran fidelidad y la gran misericordia de Dios. Quiero decir, Lamentaciones nos muestra y ha venido enseñándonos durante estas semanas que no necesitamos estar en un día soleado, hermoso, con un paisaje lindo, con una cabañita hermosa ahí preparada para nosotros, para poder experimentar la gran bondad del Señor. La gran bondad del Señor también se puede experimentar en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del caos, en medio de la justicia de Dios en algunas ocasiones sobre nuestras vidas. Mientras hemos leído los capítulos anteriores de Lamentaciones, el capítulo 1 nos mostró toda esta aflicción, cuál era la causa. Sin mucho rodeo, sin mucha vuelta, el profeta Jeremías dijo, la causa de todo lo que están viviendo es que ustedes pecaron. Hemos pecado, dijo. Esta es la razón por la que estamos viviendo como estamos viviendo. Lo que ha provocado todo este caos alrededor, la razón que ha traído tanto dolor, la razón por la que estamos sufriendo, la razón de nuestra aflicción es que pecamos. Y el pecado en esta nación era amplio, pero podemos entender con toda facilidad, hermanos, una vida que se va alejando de Dios, evidentemente terminará sufriendo. Lamentaciones 1 nos dijo, esta es la causa de la aflicción que están experimentando. Y luego el capítulo 2, como poniéndole un poquito más de
de Chile, ¿verdad? Como intensificando más el sentimiento, dijo, no solo es que han pecado, no solo es que han pecado y por eso sufren, deben entender que la fuente del sufrimiento de ustedes no es Nabucodonosor, no son los enemigos, no son los que están sobre ustedes, no es quien le está queriendo hacer daño, es Dios. Es Dios quien se volvió contra su propio pueblo, como tomando una flecha, decía, ¿recuerdan el capítulo 2? Tomando una flecha y disparándome como si soy su enemigo. Porque Dios quiere que conozcamos en el libro de Lamentaciones que Él traerá una ira implacable a causa del pecado. Que Él es justo y en su justicia no podrá pasar por alto lo que no está bien, y en su justicia y en su inmenso amor a todos los que pecamos nos traerá de nuevo a Él. Y a veces necesitamos este tipo de disciplina, y como buen padre estará listo ahí para disciplinar y tratar con nosotros hasta que reconozcamos que nos alejamos de Él, que nos olvidamos de Él, que hemos actuado en contra de Él. Y entonces podamos experimentar su gracia. El capítulo 3 en el libro de Lamentaciones es como un consuelo. De hecho, les voy a mostrar en un momento algo extraordinario en los escritos hebreos. Pero el capítulo 3 nos lleva a reconocer la esperanza en medio de la aflicción. La esperanza en medio de la aflicción es lo que vamos a encontrar básicamente en el capítulo número 3. Este capítulo 3 nos llama a responder confiados en medio del sufrimiento. Confiados no en nosotros, obviamente, confiados en las misericordias de Dios, en medio del sufrimiento. Nuestro texto, el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, el mensaje de Dios para nosotros en este capítulo es un llamado de Cristo a que permanezcamos en esperanza, aún en el sufrimiento, confiando en los propósitos purificadores de Dios para que sepamos responder a las aflicciones. Nuestro mensaje de hoy, repito, es un llamado de Cristo a que permanezcamos en esperanza, aún en el sufrimiento. ¿No es el camino normal para nosotros? Cuando comenzamos a sufrir, cuando algo, no quiero decir que somos demasiado llorones, pero a veces es mi uñero, hermano. Es solo mi uñero. Y yo estoy, ¿por qué me has abandonado? Ya no aguanto. No soporto esta vida. Ya me cansé de sufrir. Y de repente me digo, ¿es un uñero? Y estoy haciendo escándalo porque me duele el dedo. Pero nuestro llamado de esta mañana es que permanezcamos en esperanza, aún en el sufrimiento. Sea un uñero, o sea, más intenso que esto. Y que permanezcamos en esperanza, confiando en que tenemos un Dios, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que es soberano, que es todopoderoso y que todo lo que hace o permite lo hace con un propósito. Y lo que debemos confiar es en el propósito purificador de Dios. Quiero decir, Dios está haciendo algo en medio de nuestro sufrimiento. A Dios no se le está pasando por alto, Dios no nos ha descuidado, Dios no se ha olvidado de nosotros, no importa cuánto me duela a mí, Dios está obrando. Dios está cumpliendo su propósito. ¿Y por qué necesitamos entender esto? Para que cuando las aflicciones lleguen, para que cuando el sufrimiento llegue, sepamos responder apropiadamente. Y creo yo, esto es lo que nos va a mostrar en un sentido el capítulo 3 de Lamentaciones. Nos va a enseñar cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento. Cómo deberíamos nosotros responder cuando el sufrimiento llega. Y solo voy a decir algo antes de ir al texto y de que oremos juntos.
Estas lecciones es difícil aprenderlas mientras sufrimos. Bendito el Señor que nos ha traído esta mañana aquí o que nos ha permitido que veamos esto este día antes de pasar todo lo que sea que tengamos que pasar, para que cuando llegue el día nosotros estemos listos para responder. ¿Entienden? ¿Cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento? Creo que esto es que el Señor nos enseñará durante nuestro texto del día de hoy. Así que quisiera pedirles que ahí con nuestras Biblias, en el libro de Lamentaciones, capítulo número 3, podamos prestar atención y escuchar la lectura de la palabra de Dios. Ya les dije el miércoles, me rendí a la idea de querer leer yo el lamento precioso que hay acá. Así es que vamos a escuchar la lectura de Lamentaciones, capítulo 3. Por favor. El libro de Lamentaciones, capítulo 3. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino. Me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras. Me revolcó en el polvo. Me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor,
también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos masacraste sin misericordia. Te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Nos desechaste como a basura y como a desperdicio entre las naciones. Todos nuestros enemigos se han pronunciado en contra de nosotros. Estamos llenos de miedo porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por la destrucción de mi pueblo. Mis lágrimas corren sin cesar, no pararán hasta que el Señor mire desde el cielo y vea. Se me destroza el corazón por el destino de todas las mujeres de Jerusalén. Mis enemigos, a quienes nunca les hice daño, me persiguen como a un pájaro. Me arrojaron a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y yo exclamé: este es el fin. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé: escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue. Cuando llamé, tú viniste. Me dijiste: no tengas miedo. Señor, tú eres mi abogado. Defiende mi caso, pues has redimido mi vida. Viste el mal que me hicieron, Señor. Sé mi juez y demuestra que tengo razón. Has visto los planes vengativos que mis enemigos han tramado contra mí. Señor, tú oíste los nombres repugnantes con los que me llaman y conoces los planes que hicieron. Mis enemigos susurran y hablan entre dientes mientras conspiran contra mí todo el día. Míralos. Estén sentados o de pie, yo soy el objeto de sus canciones burlonas. Señor, dales su merecido por todo lo malo que han hecho. Muy bien, esa es la palabra del Señor. Oremos, hermanos, demos al Señor su bendición. Señor, gracias porque esta mañana nos permites estar juntos ante tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestra escritura, abrir el libro de Lamentaciones y aún, Señor, en medio de una descripción dolorosa y de un tiempo difícil para este pueblo, permitirnos ver tu gran bondad, tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poderte conocer mejor a ti, Señor, en base a lo que tu palabra enseña. Permítenos ser edificados esta mañana cada uno conforme a tu palabra, Señor, a cómo tu palabra es recibida en cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que ya hemos visto bastante en el libro de Lamentaciones para saber que es un libro muy triste. ¿Por qué no es un libro tan popular? No es el libro del que todo el mundo quiere hablar o al que todo el mundo quiere detenerse a leer. Hay 5 capítulos en el libro de Lamentaciones y cada uno de ellos expresa el dolor
tanto del escritor como un testigo presencial de la destrucción, pero describe además el inmenso dolor del pueblo, de un pueblo que está siendo castigado, que está recibiendo un castigo que Dios les ha mandado, justicia que Dios ha permitido sobre ellos. Y eso lo vuelve el tono del libro así, como un lamento. Entonces es interesante considerar que aun cuando suena incongruente, si Dios los está castigando, ¿cómo es que pueden esperar que Dios obre para bien? Esto me parece que resulta en un tema muy interesante de considerar cómo pueden esperar que Dios escuche sus oraciones si Dios es quien está obrando sobre ellos con justicia. Pero eso precisamente es lo que el texto nos enseña. Ahora, quiero mencionarles algo que creo que es importante que conozcamos. Mucho de la poesía hebrea, una característica de la poesía hebrea es que en algunas ocasiones su clímax, su parte más importante, el mensaje, por decirlo de esta manera, no lo trae como estamos acostumbrados nosotros. Estamos escuchando una historia y esperamos en el final encontrar la resolución o el clímax de esta historia. En la poesía hebrea funciona en algunas ocasiones de una manera diferente. El clímax está en el centro. Todo apunta en el centro. Es como que viniera subiendo como dos líneas y vienen subiendo del inicio, y eso ha sido el libro de Lamentaciones. Capítulo 1 y 2 viene acá y nos va llevando, pero el clímax, el punto central, la verdad mayor está en el capítulo del centro, capítulo 3. Y luego viene otra vez en descenso en los otros dos capítulos. Eso es hermoso de reconocer. Les había dicho las semanas anteriores, el capítulo 1 y 2 está escrito de una forma acróstica, ¿recuerdan? Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Versículo 1, A, por ponerlo en nuestro lenguaje. Versículo 2, B. Versículo 3, C. Versículo 4, D. Y así viene. Bueno, el capítulo 3 no tiene 22 versículos como los capítulos 1 y 2. El capítulo 3 tiene 66 versículos. Y el poeta ha hecho una obra, hermanos, nosotros no lo podemos apreciar en nuestro idioma, pero en el hebreo, él ha escrito 3 versículos con la misma letra del alfabeto. Quiero decir, si fuera capítulo 1 y 2, A, B, C, en el capítulo 3 es A, B, 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 C, 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 y así hasta completar las 22 letras del alfabeto hebreo. Es extraordinario el trabajo del poeta. ¿Para qué? En este caso, para expresarnos, intensificar los primeros 20 versículos, para intensificar el dolor que ese pueblo estaba viviendo. Pero luego para centrarnos en cómo podemos mantenernos en esperanza aún en medio del sufrimiento. Es extraordinario lo que ahí encontramos, y quería nada más que lo puedan saber, que lo puedan reconocer, porque es una obra de arte, en verdad, lo que estamos leyendo. Pero nuestro texto, el capítulo entero del día de hoy, es un llamado de Cristo a nosotros para que permanezcamos en esperanza, aún en medio del sufrimiento. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos estar en esperanza? ¿Cómo debemos responder ante el sufrimiento? Y lo que vamos a hacer es que vamos a responderlo mientras revisamos todo el capítulo. Comenzaremos entre el versículo 1 y el versículo 20 y aprenderemos ahí la primera manera en que debemos responder ante el sufrimiento. Y es esto, lo primero que debemos hacer es aceptar el sufrimiento que Dios permite. Si nosotros leemos del versículo 1 al 20, obviamente vemos la calamidad a través de los ojos de un solo hombre. Este hombre habla como en representación de todo el pueblo y comienza diciendo: yo soy el hombre. Yo soy este hombre que ha visto el dolor de parte del Señor. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él está hablando en un tono como representando al resto del pueblo, pero lo que es interesante es, él no está negando el dolor y el sufrimiento que ha venido a su vida y no está tratando de escudar y decir, pero Dios no tiene nada que ver. No, todo lo contrario.
Él acepta el dolor que está pasando, el sufrimiento que está pasando, la aflicción que está pasando, y lo reconoce como algo que viene de Dios. Eso no es algo que estamos acostumbrados, no nos gusta. La reacción, más bien la reacción natural en todos nosotros es cuando el sufrimiento llega, tenemos una tendencia a actuar más como la esposa de Job, ¿no es cierto? La esposa de Job viniendo a Job y le dice, ¿qué? ¿Todavía vienes delante de Dios después de lo que te ha hecho? La esposa de Job reacciona exactamente como Satanás espera que reaccionemos. Cuando Satanás se presenta delante de Dios para probar a Job, le dice, claro, Job está contento contigo porque le has dado todo, pero quítaselo. Y te darás cuenta que va a blasfemar en tu misma cara. Job no cae, pero su esposa sí. La esposa de Job le dice, ¿cómo tú todavía mantienes tu integridad delante de Dios después de lo que Él te ha hecho? Porque ella no puede conciliar la idea de que Dios es bueno conmigo y estoy sufriendo. Bueno, justamente cuando estamos sufriendo y nos enseñan estos versículos, lo que debemos hacer, lo primero que debemos hacer es entender que en alguna manera Dios sí está permitiendo lo que estamos pasando. Dios no está ajeno a lo que vivimos. Dios no es que se descuidó algún momento de nosotros. Dios sabe lo que están hablando de nosotros. Dios sabe lo que pasó. Dios sabe que nos trataron con injusticia y en muchos momentos lo permitió. Nuestra reacción ante todo esto, con mucha facilidad, es comenzar a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? No, por un momento, deje de preguntar por qué. Muy probablemente Dios no se lo responderá. Y si se lo responde, usted tampoco lo entendería. Así es que ni pregunte. Cuando esté sufriendo, no se pregunte por qué, pregúntese quién. ¿Quién permitió esto? ¿Quién está detrás de esto? El versículo 1 dice, he visto las aflicciones y provienen de su mano. Comienza a describir, el versículo 2 habla de una presencia de tinieblas, habla de dolor físico, el versículo 4, el versículo 11, el versículo 16. Habla de cómo él se siente como encarcelado. Mire, dice, me llevó a las tinieblas, dejó fuera toda luz. Pobre hombre. Volvió su mano contra mí una y otra vez. Está diciendo, esto es una acción repetida. Cuando leía esto, justamente había estado viendo temprano en las noticias una imagen de una pelea y solo se me venía a la mente esa pelea que acaba de ver, porque al hombre que están peleando le dan un golpe y en el golpe, cuando la imagen se ve en cámara lenta, se ve que le pegan en la cabeza y el pobre hombre traba los ojos y se va, y como que el oponente al ver lo que ya queda así, dice, aquí se me fue, y lo va agarrando encima y se le va encima y lo agarra, golpe, que el pobre, la cabeza le va para acá y no ha terminado de llegar y ya se la mandó al otro de regreso, hasta que lo noquea. Y solo pensaba en eso cuando dice, volvió su mano contra mí una y otra vez. No termina de respirar del primer golpe y le viene el siguiente. Es sufrimiento tras sufrimiento. Describe el capítulo 3, hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos, me rodeó de angustia, me rodeó de aflicción. Ese me rodeó de aflicción transmite la idea de que cada vez que él esperaba que ya lo peor había pasado. Es que hay tantas maneras de pensar en esto. Yo estoy pensando ahora en esta imagen. ¿Alguna vez estuvieron en el mar en esos días que usted está distraído y le pega una ola con todo y lo revuelca, y cuando se va levantando de la ola no se fijó que ya viene la otra y lo vuelve a tirar al piso? Bueno, aquí está diciendo algo así. Cuando esperaba que lo peor había pasado, se iba levantando y plocón, otra más, de regreso a las lonas. Dice, me enterró en un lugar oscuro.
Ustedes saben, todo el tiempo tenemos esta idea y la Biblia claramente expresa la idea de luz es vida, pero la idea de oscuridad es de muerte. Y aquí dice, me enterró en un lugar oscuro. Me trajo en medio de una sensación horrible de muerte. Dice, me tenía cercado como un muro. No puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y quiero decir algo referente a esto. Y pensando siempre en el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto que la tendencia en todos nosotros, lo primero que quiero, cómo quiero reaccionar ante el sufrimiento? Lo primero que queremos hacer, la primera respuesta que quiero tener al sufrimiento, ¿no es cierto que es huir de él? Estoy viendo que las cosas se pusieron mal por acá, así es que ¿por dónde me zafo? ¿Para dónde me corro? Pero yo no quiero estar pasando esto. No, nosotros no nos estamos entendiendo bien. Yo creo que es mejor, vámonos de aquí. No, yo creo que ya los problemas están muy intensos en el trabajo. Creo que es mejor momento de, me voy. ¿Por qué no quiero sufrir? Si hay manera de detener esto, lo quiero detener. Bueno, esa era también la intención del pueblo. ¿Cómo huyo de esto? Pero miren lo que dice. Me cercó como un muro. No puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y esto es una metáfora de una prisión. Es una manera de decir, esto que estás viviendo ahora, no te lo vas a poder saltar. Porque no son trampas humanas. Es Dios que está tratando contigo. No vas a escapar. No importa cómo lo intentes. No importa para dónde corras, no te vas a poder escapar. Dice, Él cerró sus oídos a mis oraciones. La impresión de este pueblo es, Dios los ha abandonado. No los escucha más. Dice, impidió mi paso como un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Cada camino que trataba de tomar para buscar una salida, ahí parece que hay un gran tapón y no lo deja avanzar. Qué frustrante, ¿verdad? Metido en este gran problema y usted piensa, no, ya sé quién me va a ayudar, lo voy a llamar. Y llama a quien quiera y todo mundo solo lo decepciona más. Porque todos los caminos de escape que quiere tomar el hombre son tortuosos, ahí topa, no hay salida, no hay para dónde ir. Miren si no es gracioso, bueno, es gracioso leerlo, pero qué dolor debe haber pasado. Miren el versículo 10. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Dice, yo quería huir y me iba apareciendo en forma de oso. Aquí no pasa. Y me quería ir por el otro lado y estaba un león. No hay para dónde escapar. Huyendo, pero le espera ahí como en forma de bestias. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó, me dejó indefenso, me dejó destruido. Hermanos, cuánta angustia, cuánta aflicción. Tensó su arco y me dejó indefenso. Me hizo blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Él solo expresa todo esto que está sintiendo. Y después cambia de metáfora, cambia esta idea de un hombre huyendo, corriendo por su vida, por todos los caminos y sin encontrar salida. Y pasa a una metáfora diferente en la que comienza a hablar de Dios como un torturador que está abusando de él. Dice, me llenó de amargura, me dio a beber copa amarga de dolor. Miren esto, hermanos, es increíble la expresión que tiene acá. En el versículo 16, perdón. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. ¿Saben qué significa ese mis dientes quebró? La otra manera de expresar la traducción sería, me hizo masticar piedras. Me metió piedras en la boca y luego golpeó mi mandíbula para que con las piedras adentro se le quebraran sus dientes.
me revolcó en el polvo, tirado en el suelo, me daba todavía ahí de golpes para seguir recogiendo más polvo. Me arrebató la paz. Pobrecito, pobrecito hermano. Dice, ya no recuerdo qué es la prosperidad. Lo que trato de decir es, describe con todo lujo de detalles la severidad de su aflicción y de su sufrimiento. Pero ¿saben qué? No deja de expresar cada una de las expresiones acá, tiene a Dios como sujeto. Dios es quien afligió. Dios es quien le obligó a enfrentar todo esto en respuesta a su pecado. No le permite escapar de todo esto que está afectándole. Él le está mostrando toda la desaprobación de Dios contra su vida en estos versículos. No está negando lo que vive, no está negando el sufrimiento, ni está negando que esto viene de Dios y lo acepta. No tiene un problema para conciliar que esto Dios puede estarlo permitiendo. Es increíble cómo a veces luchamos como cristianos para tratar de negar, de aceptar que Dios puede permitir estas cosas. Obviamente, voy a decir esto con cuidado. No todo el tiempo tiene que ver con nuestro pecado. Pero si tuviera que ver con nuestro pecado, yo estoy seguro que siempre había razón para hacerlo. El sufrimiento no debe ser extraño para nosotros como creyentes. La Biblia nunca nos prometió una vida sin sufrimiento. Al contrario, Jesucristo mismo dijo, en el mundo van a sufrir, tendrán aflicción. Pero vean su expresión, van a tener aflicción, pero confíen. Porque el mundo está vencido, va a traerles aflicción, pero no va a vencerlos. Cuando el Señor Jesús está en el sermón, ese último momento con los discípulos en el aposento alto, Jesucristo les dice, si a mí me han perseguido, ¿qué esperan que pase con ustedes? ¿Qué tipo de vida están esperando tener? Además, seguir a Cristo implica una cruz. No concebimos el caminar con Cristo, el discipulado con Cristo, en una vida de bienestar y paz, como la primera imagen que les enseñé del paisaje lindo. Eso está lindo, pero esa no es la realidad ni de la vida ni de nuestra vida cristiana. Vivimos en medio de un mundo maligno, pecaminoso. Vivimos nosotros mismos con una carga de pecado en nosotros. Pecamos. El Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El sufrimiento es parte del propósito de Dios. A través del sufrimiento nos purifica. A través del sufrimiento nos hace madurar espiritualmente. Dios no odiaba a Job, Dios amaba a Job. Dios no odiaba a Jesucristo, amaba a Jesucristo. Necesitamos aprender a aceptar el sufrimiento como algo que Dios permite. ¿Por qué? Solo cuando hemos hecho esto, descrito entre el versículo 1 y el versículo 20 del capítulo 3, entonces podemos ir al siguiente paso. ¿Cómo debemos enfrentar, cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento? Número 1, acéptelo. Acepte como algo que Dios puede permitir. Pero número 2, el siguiente paso es mantenga la esperanza en Dios, aún en medio del sufrimiento. Y se recuerdan que les dije hace un momento, Lamentaciones tiene 5 capítulos, el centro de ellos es el capítulo 3, ahí es donde está el clímax. Bueno, dentro del capítulo 3, la parte cúspide del capítulo 3 es entre el versículo 21 y el versículo 39. Ahí está este gran mensaje. Y ahí nos habla precisamente de mantener la esperanza en Dios en medio del sufrimiento. Los primeros versículos ya nos dejaron muy claro, al igual que el capítulo 1 y 2, que están consternados de cómo Dios los trata. Pero ahora pasa a expresarnos la confianza que tienen
en que Dios está gobernando sobre todas las cosas, aún en medio de nuestro sufrimiento. Lo que pasa a expresar el profeta acá es su testimonio de fe en Dios, aún en medio de los momentos difíciles. Miren el versículo 21, cómo cambia toda la historia. Venía expresándonos, Dios me ha tratado como un torturador. Dios me ha molido por todos lados. Dios no me ha dado tregua. Dios no me dejaba, arrasó conmigo. Pero miren el versículo 21. Esto recapacitaré. La versión que se leía en el texto que teníamos acá decía, no obstante. Me encanta eso. A pesar de lo que les acabo de decir, dice, recapacitaré en mi corazón y por tanto esperaré. Dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Fíjense, no está negando lo que pasa. No está diciendo, bueno, es cierto, las cosas están mal, pero también Dios es bueno. No está yendo de esta manera. Está hablando de cómo, a pesar de que todo está mal, Él tiene una convicción, Él tiene una decisión de perseverar en la fe. Dice el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el esto del versículo 21? Bueno, es la primera línea del versículo 22. Ese esto del versículo 21, esto voy a pensar, en esto me voy a recapacitar. ¿Qué es el versículo 22? ¿Qué es lo que dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En esto, dice, me voy a mantener meditando. No me voy a entrampar, no me voy a empantanar pensando en todo mi sufrimiento. Donde voy a plantar mi fe y donde voy a plantar mi convicción es en esto, las misericordias de Dios para mi vida. Porque sí, he sufrido mucho. Hermanos, a veces sentiremos que hemos sufrido mucho. Hay días en que sentimos que estamos sufriendo demasiado, ¿cierto? Les voy a decir una cosa. No importa cuánto suframos, es mucho menos de lo que mereceríamos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Ninguno de nosotros merecería nada más de lo que hemos vivido. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿En qué es lo que él va a pensar? Las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere las misericordias de Dios? Otras traducciones dicen en el fiel amor del Señor, en la gran bondad del Señor. En el hebreo es una palabra preciosa, es Gesed. Expresa bondad, misericordia, pero en una manera tan grande, tan inconcebible para nosotros. En esto, dice, voy a detenerme, en esto voy a pensar. Cuando está sufriendo, cuando el dolor y el sufrimiento vengan, puedo encontrar esperanza. Debo mantenerme en esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. Esa es toda mi esperanza. Y dice acá, son nuevas cada mañana. Cuando dice son nuevas cada mañana, no se refiere a que antes no existieron. No es que cada vez aparecen y no habían. No, simplemente se refiere a que Dios nunca se cansa de mostrar misericordia. Y sí, en este caso, Dios está trayendo juicio sobre el pueblo. Pero eso no es lo que quisiera hacer. Él está esperando poder mostrar misericordia nuevamente. ¿Qué es lo que espera Dios para mostrar misericordia? ¿Qué creen ustedes que puede estar esperando Dios para volver a mostrar misericordia? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y saben qué es lo que casi nunca hay de parte del pueblo de Dios para con Dios? Arrepentimiento. Y se los voy a mostrar en un momentito.
El hombre dice acá, en esto espero, esta es mi confianza, en que su fidelidad es grande. Así que Jeremías acá no solo está reflexionando en su corazón, no solo está pensando cuánto dolor, cuánto he sufrido, ay, todo lo que está contra mí, todo el mundo contra mí, todo me va mal. No solo está cerrado en esto, él está también empujando su corazón a decirle, él está obligando a su corazón. ¿Recuerdan el Salmo cuando David dice, alma mía, ¿por qué te abates? Hey, alma, ¿qué te pasa? ¿Qué es esa llorazón? ¿Qué es ese no como? Coma. ¿Qué son estos bajoneos, alma mía? Espera en Dios. ¿Se te olvidó que no te abandona? ¿Se te olvidó que Él siempre está contigo? ¿Se te olvidó cuántas veces has pasado por esto y saliste de todo? ¿Se te olvidó cómo viste sus misericordias otra vez? Alma mía, espera. Y eso dice Jeremías acá. En esto voy a pensar, esto voy a recapacitar en las grandes misericordias de Dios. Cuando esté atravesando aflicción, cuando esté en medio del sufrimiento y esté dándose toda esta terapia que se da a su mente, es que no, porque yo, siempre yo, así fue desde chiquito, sufrir y sufrir toda mi vida, ay no. ¿Por qué no? Si hasta en la iglesia me sientan a un lado, nadie me ve cuando me siento en la iglesia. Cuando comience a entrar en todo este razonamiento, vaya de nuevo, obligue a su mente a pensar en las misericordias de Dios. Me encanta que el Señor, que la Escritura nos llame a reconciliar la idea de un Dios bueno y misericordioso con nuestras aflicciones. Es que eso no parece congruente. Y no parece congruente por lo mal que enseñamos la Escritura. Estamos tan influenciados con este pensamiento cristiano de celebración, en victoria, en éxito, en prosperidad, en milagros, en poder, en sobrenatural. Uy, cómo abunda ese vocabulario entre el pueblo de Dios. Cómo nos gusta decir, es tiempo de prosperidad, avivamiento, ahora sí poder, ahora sí fuego, ahora, todo suena lindo. Y estamos tan acostumbrados a todo este lenguaje que nos cuesta asociar que Dios es bueno aún en medio de las pruebas. Que nos cuesta entender que aún cuando estamos en medio de la aflicción y el dolor, Él sigue siendo Dios. Que no nos abandona cuando estamos siendo probados, que Él lo permite con buenos propósitos, que Él está purificando, está perfeccionando nuestras vidas, que no somos seres infalibles y perfectos, que nunca necesitan ser quebrantados, todo lo contrario. Y cuando vivimos la aflicción, de inmediato es, ¿por qué, Señor? Y empiezan a declarar todas las mentiras. No, esto no puede ser. Declaro ahora. Yo hablo ahora sobre ti, enfermedad, vete de mí. Hermanos, miren lo que la Escritura enseña. Déjenme leerle nada más. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Él da y Él quita. Miren Habacuc 3:17, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Qué dice el versículo 17 de Habacuc 3? Que es un desastre su vida, que lo perdió todo, que quebró, que fracasó, que es un desastre su vida. Y dice, aunque todo eso pasare, versículo 18, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Porque no está una cosa en contra de la otra. Pensarlo diferente es ser absorbido por el pensamiento materialista, satánico y mundano de este mundo. El apóstol Pedro escribe, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que atraviesan como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada al mundo. Estos versículos nos señalan, están mostrando, sí, el qué, el quién está pasando esto, qué es lo que está pasando. Muy bien, pero apuntan a algo mayor, a algo extraordinario. Nos dicen, independientemente de qué o con quién o cuál sea la situación que está pasando, puedes poner tu confianza en Jesús. Puedes mantener tu esperanza en Él, aun cuando tus circunstancias sean dolorosas. ¿Por qué? ¿Por qué puedo confiar en Él a pesar de lo que vivo? Porque Dios sigue siendo bueno, hermanos amados. Porque Él no deja de ser bueno. Por eso les digo, la mejor pregunta que debemos hacer en el sufrimiento no es ¿por qué? No es Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? No, la mejor pregunta que debe hacer es ¿quién? ¿Quién permitió esto? ¿Quién ha permitido mi condición actual? El salmista, este versículo extraordinario y hermoso en el Salmo 119, 71, dice, bueno me fue haber sido afligido para que conozca tu ley. Es que todos terminamos en algún punto diciendo, fue bueno lo que pasé. En el momento no lo quiero. En el momento lo lloro, claro. En el momento estoy angustiado. Pero luego siempre termino en algún punto reconociendo, gracias al Señor que permitió esta prueba. ¿Cómo conocí al Señor en medio del hambre? ¿Cómo conocí al Señor en medio de mis días más difíciles? El Señor sabía lo que estaba haciendo. Este pueblo está ahí enfrentando, pero ahora encuentran esta esperanza. Y lo que deberíamos entender es, no te resistas a esto. Los versículos 29 y 30 hablan de dos acciones como para rendirse ante Él. Habla, número 1, de poner la cara en el suelo. Dice, voy a llevar mi cara al suelo, al polvo. Y número 2, dice, voy a ofrecer la otra mejilla. Si me han golpeado en una mejilla, la voy a poner en otra. ¿Y de qué está hablando ahí? Bueno, en algunas ocasiones, Dios va a traer ese sufrimiento por medio de otras personas. Y es tal su confianza, es tal su esperanza, que aunque Dios nos esté castigando, a veces a través de manos crueles que vienen contra nosotros, lo que está diciendo acá es, debemos soportarlo con paciencia. Porque aunque esas cochinas manos que no se me van a olvidar y no las quiero recordar y que tanto mal me hicieron y que tanto dolor me causaron, están viniendo a mí y lo voy a tener con este recuerdo. Mi confianza debe estar sabiendo en qué. Bueno, ¿quién está detrás de todo esto permitiendo? El Señor sabe lo que hace. Así es que dice, estoy dispuesto a poner mi cara en el suelo. Estoy dispuesto a poner la otra mejilla. ¿Por qué? Miren el versículo 31, hermanos. ¡Qué aliento! Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Sí, trae dolor, pero también mostrará compasión. Puede ser que Dios esté trayendo sobre nuestras vidas su justicia. Puede ser que Dios esté disciplinando nuestras vidas, pero debemos saber que eso no durará para siempre. Además, no lo hace, el versículo 33 dice que no lo hace voluntariamente. Quiere decir que no lo hace con la intención. Este no es su más grande deseo. Su anhelo es mostrar compasión, misericordia.
del versículo 34 al 36, dice, podemos estar confiados en Él. Y quiero que sepan esto, el que actúa de manera injusta, el que lleva a la cárcel injustamente a las personas, el que maltrata al que es indefenso, el que se aprovecha de los pobres y de los miserables y los abusan y los maltratan y les dan el trato que no se merecen. El mundo puede estar con los ojos cerrados a ellos, pero dice, Dios los está viendo y pagarán por eso. Y van a recibir su justo merecido y su justicia por eso que hacen. Versículo 37 al 39 expresa, Él es soberano. Así que, ¿qué podemos hacer en medio del sufrimiento? Primero, acéptelo. Segundo, simplemente manténgase esperando en el Señor. Manténgase esperando en el Señor. Nuestro mensaje de hoy es un llamado de Cristo a que permanezcamos en esperanza, aún en el sufrimiento, confiando en los propósitos purificadores de Dios a nuestras vidas. Miren lo tercero que nos muestra del versículo 40 al versículo 51. Aquí es donde todo toma sentido. Acepta que puede venir de Él, mantente esperando en Él, pero hermanos, cuando estés atravesando sufrimiento, arrepiéntase delante de Dios. Confiese sus pecados delante de Dios. Miren el llamado de Jeremías acá. Versículo 40. Estamos sufriendo, estamos pasando lo peor. ¿Pueden leer conmigo versículo 40? Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Claramente dice el profeta, nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Miren qué interesante es esto. El versículo 40 y 41 podríamos entenderlos como el llamado del profeta al pueblo. Le dice al pueblo, les habla a ellos, hey hermanos, estamos sufriendo. Miren cómo tenemos la ciudad. Miren, nos arrasaron con todo, nos quemaron todo, nos mataron a un montón de población. Estamos acá sin nada, nos robaron todo. ¿Qué deberíamos hacer? Escudriñemos nuestros caminos, examinen sus propias vidas, revisen sus propias vidas. Esto es lo que el profeta les exhorta a hacer. Sí, les dice oren, pero no solo oren pidiendo que se resuelva. Vengan delante de Dios en arrepentimiento. Examinen sus caminos. Presten atención a lo que han hecho y vuélvanse, arrepiéntanse. El llamado es, examinen qué pecados específicos han cometido. Confiésenlos delante del Señor y aléjense de ellos. 40-41, el profeta les pide esto. Miren el versículo 42, es la oración del pueblo. Y comienzan aparentemente bien. Nosotros nos hemos rebelado. Nosotros fuimos desleales. Bueno, no tenemos tiempo ahora como para poder examinar y me encantaría preguntarles qué falta ahí, qué ustedes ven que falta ahí. Sé que ya tienen cosas en mente. Pero ¿qué es lo que falta en ese nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales? Bueno, primero aparece en plural. Eso no parece un arrepentimiento, ¿verdad? No parece un genuino arrepentimiento. Estoy hablando de todos, no estoy hablando de mi pecado específico. Segundo, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Eso sigue siendo muy amplio. Ahí no han obedecido el llamado del profeta. Examinen sus propios caminos. Ahí no están haciendo un examen a su propia vida de en qué específicamente pequé. Están siendo muy generales. Hemos fallado, sí, hemos pecado. Señor, hemos pecado, perdónanos. Eso es muy específico, muy general. Pero miren la siguiente expresión del versículo. Nos hemos rebelado, fuimos desleales y después ¿qué hace? ¿Hacia dónde cambia la oración? Versículo 42 estoy.
nosotros pecamos, nosotros fuimos desleales. Ah, pero tú no nos perdonaste. Y no solo tú no nos perdonaste, mire el 43, nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste, nos masacraste sin misericordia, te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no llegaran a ti. Nos desechaste como basura, como a desperdicio entre las naciones. Hermanos, el llamado era: escudriñen sus caminos y arrepiéntanse. Ellos solo dicen: pecamos, fuimos desleales, pero tú eres el que nos abandonó. No, pero tú, ¿saben qué refleja eso? Una realidad de todos nosotros. Todos no tenemos ningún problema. Si aquí cualquiera tiene que dirigir una oración, no tiene ningún problema en venir al frente y hacer esa gran lista de pedidos para traer delante de Dios. Y nos puede tomar horas. Les he contado muchas veces con un poco de gracia, hablando acerca del mal orar, a alguien que escuchaba decir, predicador parado diciendo: yo ya ni oro, porque no tengo por qué orar, porque tengo tantas cosas que ya no tengo por qué orar. O sea, como que la oración se tratara de ir y negociar para recibir cosas. Y estoy seguro que esa persona y cualquiera de nosotros, independientemente de cuánto tenga para pedir, todos tenemos mucho para arrepentirnos. Pero eso nunca caracteriza nuestras oraciones. O cuando ustedes oran, les toma más tiempo arrepentirse de sus pecados que lo que van a pedir. Hay más tiempo en arrepentimiento y en confesión que en peticiones. En mi caso no sé ustedes. Puedo terminar días, semanas enteras orando y sin tan siquiera acordarme de que tenía que pedir perdón. Y créanme que no es porque no peco. Pueden preguntarle a mi esposa. El llamado que el profeta hace acá y cómo nos está diciendo que enfrentemos el sufrimiento es: cuando esté sufriendo, deje de empezar a echarle culpa a Dios, deje de señalar a Dios, deje de decirle, reclamarle por qué, deje de preguntar tantas cosas. Vaya y reconozca su pecado, porque aunque lo que esté viviendo no sea consecuencia del pecado, lo mejor sería que usted confiese sus pecados delante de Él y se ponga en paz con Él. Que aprendamos a vernos, que por alguna vez en la vida se detenga y piense: ¿qué tan lejos estoy caminando del Señor? Sí, he ido a la iglesia, claro, no dejo de ir a la iglesia, pero estoy cerca de Él, mi corazón está cerca de Él. ¿Qué peso tiene Él en mi vida? El profeta dice: ven al Señor en medio de tu aflicción y arrepiéntete. El pueblo no hace la oración recomendada. No reconocen, no hacen lo que les dijo. Escudriñen sus caminos y vuélvanse al Señor. No, para nada. Están lejos de eso. El profeta no desmerita lo que han hecho. El versículo 48 en adelante no está diciendo que no vale esa oración. Pero el profeta sabe que eso mantiene una barrera entre ellos y Dios. Cuando el profeta está viendo a este pueblo, lo ve sufrir, le duele, él presenta a Dios su causa. Pero él sabe que lo que ha provocado semejante dolor es un pecado nacional. El sufrimiento que están viviendo es a causa del pecado que la nación está viviendo. Y no siempre el sufrimiento tiene que ver con nuestro pecado personal. Pero siempre el arrepentimiento es necesario para todos los que vivimos en esta tierra. Arrepiéntase. Confiese a Dios sus pecados. Y miren, un último aspecto de cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento. Dijimos, número 1, acéptelo. Acepta el sufrimiento que proviene de Dios. Número 2, en medio del sufrimiento, manténgase con la esperanza puesta en Jesús. Número 3, arrepiéntase en medio del sufrimiento. Y número 4, confíe a pesar del sufrimiento.
Los últimos versículos del 52 hasta el versículo 66 es una oración hermosa otra vez del profeta. Invoqué tu nombre, dice el versículo 55, miren, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Eso es, desde el profundo hoyo en el que estaba, clamé a ti. Y dice el 56, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, no tengas miedo. Lo que hace el profeta es que está mostrando, y precisamente lo hace como un lamento. Para los que no estuvieron el miércoles estuvimos estudiando el lamento, cómo es el lamento cristiano. Y este próximo miércoles vamos a hacer otro ejercicio en esto. Y es exactamente así. El lamento incluye una queja, incluye una señalar en qué estoy pasando mal, dónde está mi dolor, pero también hay una declaración de confianza. Una declaración de confianza que en medio de mi sufrimiento me está recordando que hay alguien que está en control de todo y que no me deja despegarme del piso sabiendo Él está controlando mi vida. En este caso, el profeta expresa su confianza puesta en Dios. Él le dice, sé que aunque no estoy en el paisaje lindo del inicio, que aunque no estoy delante de ese río con el cielo tan lindo y un clima como el que tenemos ahorita allá afuera, sé que aunque ahorita todo es tenebroso y es destrucción, todo lo que sus ojos ven, no es fácil pensar, Dios me está escuchando a mí, mis oraciones, si estoy en una cama de hospital, si estoy en completa soledad, si estoy sin un centavo en mi bolsa y sin comida en mi casa. No es el mismo escenario decir Dios es bueno y está conmigo y me está escuchando. No es el momento en el que estamos acostumbrados a considerar eso. De hecho, cuando las cosas están yendo mal, pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros. A veces ni tan siquiera queremos ir a la iglesia. Pensamos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Capaz que se va la luz y llego yo. Todo está contra mí ahorita. Capaz que se enferma el pastor y no hay culto. Porque pensamos, Dios no está ahora conmigo. No. El profeta dice, aún en el sufrimiento, yo estoy confiando en ti. Confío en que estás escuchando mi oración. Y al igual que cualquier lamento, del versículo 58 al 66, hace esta oración imprecatoria. Esta oración en la que se quita las ganas y empieza a decirle, Señor, y con los que me han hecho daño, ¿cómo quedamos con ellos? Ya que estamos hablando en confianza, ¿verdad? Ya que nos entendemos, ya que te dije que confío en ti y con los que me hicieron esa trampita, ¿cómo vas a acabar con ellos? Y él se lo pide acá, ustedes lo pueden leer. Dice, me han difamado, han actuado, se han burlado de mí. Aunque es interesante que cuando estudiamos más profundamente las expresiones de este pasaje, y él habla de los que se burlan de él, sabe que no se refiere a enemigos de otro pueblo. Cuando habla de los que se burlan de él, se refiere a la gente del mismo pueblo. O sea, así de necia estaba esa gente ante Dios, que se burlaban de este hombre por creerle a Dios y por interceder por ellos. ¿Cómo debemos reaccionar cuando sufrimos? El capítulo 3 de Jeremías nos ha dicho, número 1, acepta el sufrimiento que Dios permite. Número 2, mantén la esperanza en Dios, aún en medio del sufrimiento. Número 3, arrepiéntete ante Dios, aún mientras sufres. Y número 4, confía en Dios a pesar del sufrimiento. Les decía que este texto en el versículo 21 hasta el versículo 30 y algo de acá tiene este mensaje central extraordinario. Ahora no voy a profundizar ya en ello porque
quise tomar en el sentido de ver cómo reaccionamos ante el sufrimiento, pero otro día nos vamos a detener a pensar en esto, porque esos versículos nos muestran 4 verdades que deberían cambiar nuestro corazón y podríamos utilizarlo como una reflexión final para despedirnos. En medio del sufrimiento, usted debe saber que la misericordia de Dios nunca termina. No es fácil concebir esto porque vivimos con todo en nuestra vida se termina, ¿no es cierto? Todo, hasta nosotros. Este cuerpo cada vez nos va humillando más, ¿verdad? Cada vez nos humilla más. Todo se acaba. Compra un vehículo, compra un aparato, no importa, lo moderno, lo tecnológico, lo novedoso que sea, se acaba todo. Hay algo que nunca termina, las misericordias de Dios. Dice que son nuevas cada mañana. Nuevas. Cada día Dios quiere mostrar más de su gracia, más de su misericordia. Miren, número 2, esperar en Dios nunca es un desperdicio. Del versículo 25 al 30 habla de todo esto. Nosotros no lo podemos apreciar bien en el español, pero en el hebreo del versículo 25 al 27 todo comienza diciendo bueno. Bueno es el Señor con los que en Él esperan. Bueno es esperar tranquilamente la salvación del Señor. Bueno es que el joven lleve el yugo desde su juventud. Así que, entre tanto bueno, algo bueno debe haber. Esperar en Dios nunca es un desperdicio. Por más que sienta que se está tardando demasiado, espere en el Señor. No es un desperdicio. Confíe en el Señor. Esperar en Él significa mantener nuestra esperanza en Dios. ¿Y por qué mantenemos nuestra esperanza en Dios, hermanos? Es bien simple. Porque Él es Dios y nosotros no. Es mejor esperar en Dios que esperar en nosotros mismos. Es mejor esperar en Dios que esperar en alguien. Es mejor esperar en Dios que esperar en instituciones, en personas. El Salmo 62, versículo 1 dice, solo en Dios espera mi alma. Número 3, Dios siempre tiene la última palabra. Creo que una de las cosas más difíciles cuando atravesamos dolor, cuando atravesamos sufrimiento, es este miedo a que nunca termine. Una de las cosas que más nos aterran es estos momentos feos que estoy viviendo ahora, nunca se van a acabar. Leímos ahí en el texto, el Señor no desecha para siempre. Es cierto, a veces trae dolor, a veces aflige, pero siempre se termina complaciendo, compadeciendo por sus misericordias. La última palabra no es la condición en la que estamos. La condición, de hecho, si está atravesando un sufrimiento ahora, puedo asegurarle que así no es como va a acabar su vida. Y no lo digo como esas falsas promesas de esos charlatanes de prosperidad que, veo tu milagro venir, hermano. Está por llegar, hermano, recíbelo, levanta la mano y recibe. No lo digo en ese tono de charlatán mentiroso. Lo digo fundamentado en la palabra del Señor. Él dice, no desecha para siempre. Y dice que siempre se compadece. En la multitud de sus misericordias, Él tendrá misericordia de nosotros. La última cosa que quiero que llevemos en nuestras mentes es que Dios siempre es bueno. Él no encuentra placer en afligir nuestros corazones y en entristecer nuestras vidas. Él es bueno. Su obrar en nosotros es bueno. Nos está formando cada día a ser más como Cristo. Y estoy seguro que esto no es a lo que estamos más acostumbrados a pensar. No tenemos una costumbre de conciliar la bondad de Dios con el sufrimiento nuestro. Pero la Escritura nos enseña que es así. Él es bueno aún en medio de nuestro sufrimiento. Quizás para algunos sea un poco más difícil comprenderlo. Y si es así, lo más probable es que no conozcas a Dios. Y por eso es difícil conciliarlo. Pero cuando nosotros, hermanos, comprendemos
lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros comprendemos que toda esta ira que vemos reflejada sobre ese pueblo nos correspondería también a nosotros vivirla. Sin embargo, estamos aquí como ciudadanos del cielo, esperando nada más el regreso de Cristo. Nosotros no estamos esperando un juicio. Nosotros no estamos esperando que Dios venga a mandarnos al infierno, aunque nos lo merecemos. Nosotros no estamos esperando que cada día venga y el Señor destruya nuestras vidas. No. Aun cuando sabemos que vamos a ser disciplinados por Él en medio de nuestro pecado, nuestro terror no es de Dios, el juez que viene a acabar con nosotros. No, porque tenemos a Cristo. Cristo está puesto entre Él y nosotros como nuestra justificación. La justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Ahora nosotros tenemos paz con Dios. Ahora nosotros tenemos completa libertad con Dios, porque toda esa ira que merecíamos, Cristo la recibió. Cristo cargó con ella. Digo esto con respeto y con cariño. Qué angustia, qué terror para quienes no han rendido su vida a Jesús. Porque sí, en este mundo se sufre, es un mundo caído. Pero no puedo imaginarnos, no hay manera de imaginarnos cómo sería vivir separados de Dios eternamente. Eso es el destino para todos aquellos que no se arrepientan. Por eso Dios es misericordioso y sigue enviando este mensaje una y otra vez, recordándonos: arrepiéntete, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Que el Señor nos ayude a poder, en medio de nuestros sufrimientos y en nuestras aflicciones, responder confiando en las misericordias de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre bueno, por la bendición que hoy nos concedes de escuchar tu palabra, de recibir tu palabra, de ser expuestos a ella. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de escucharla. Padre, permite que cuando estemos sufriendo, cuando las cosas no estén marchando como esperamos, cuando los días no sean buenos, cuando haya dolor o enfermedad o limitaciones, permite, Señor, que podamos responder apropiadamente, que podamos aceptar, Señor, esto no pensando por qué o para qué, sino pensando en quién permitió esto. Y que podamos encontrarnos que ahí estás tú, con tu mano de amor y misericordia, perfeccionando, obrando, actuando en nuestras vidas con buenos propósitos. Permítanos ayudar a responder, Señor, apropiadamente también, manteniendo la esperanza en ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en tu mano de bondad, Señor. Gracias por darnos esta bendición el día de hoy, Señor. Por favor, pedimos que nos guardes en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.